La ansiedad social son situaciones cara hacia los demás o hacia posibles situaciones de nuestro día a día, y aquí en este caso enfocado hacia los chicos, como estamos hablando, adolescentes, de relación con nuestro entorno, de relación con los demás, con la gente con la que convivimos, a la cual nos produce una sobreactivación, una respuesta desmesurada a la cual somos incapaces de controlar y que nos tiene todo el día en vilo, nos tiene en alerta cuando tenemos que ir a comprar el pan, cuando tenemos que ir a nuestro puesto de trabajo, cuando tenemos que relacionarnos con alguien. Fíjate, en las redes sociales, parece que no, pero las redes sociales, sí. Subir una foto a Instagram, cómo la subo, cómo me verán, cómo me valorarán. Simplemente son aquellas situaciones en las que siempre que se emite un juicio por parte de los demás, pueden producir una activación, pero además anticipatoria, es decir, no en el momento. Estamos preparándonos para hipotéticas situaciones, que es uno de los componentes importantes de la ansiedad. ¿Va a suceder o no va a suceder lo que mi mente empieza a darle vueltas por lo que se activa y por lo que salgo siempre todos los días a la calle con esa coraza? Con esa coraza me refiero, imagínate ese señor medieval que iba con su armadura y tal, y iba todos los días al campo de batalla, ¿no? Pues muchas veces nosotros salimos a la calle ya con ese tipo de coraza puesta, nos tiramos todo el día con ella, y si nos tiramos todo el día con ella, ¿qué sucede? Pues nada más que ya la primera media hora estamos agotados y es muy posible que el resto de día pues no consigamos ejecutar nuestras tareas normales de una forma correcta, ¿no? Hemos agotado nuestros recursos antes de tiempo. Pues cualquier situación la cual pueda producir de forma anticipada una sobrereacción incapaz de controlar nuestro organismo ante situaciones expuestas a los demás, y en este caso con los adolescentes, pues en clase, con los compañeros, con los profesores, con las tareas habituales, con exponiendo en clase, pues puede producir ese tipo de malestar que, si es descontrolado y se manifiesta de forma continua, incapacita al joven para desarrollar su vida normal. Y al incapacitarle hace que su vida, sus relaciones no sean adecuadas, sus decisiones no sean las adecuadas, que su vida se vea mermada, su calidad y tal. Y sobre todo, una cuestión fundamental, que no se da cuenta de que lo está pasando y le está sucediendo. El joven no es capaz de evaluar la situación o el problema de sobreactivación, esos pensamientos continuos que tiene de me voy a enfrentar a una posible situación, voy a ver a un compañero, no sé qué decirle, qué va a pensar de mí, cómo me va a valorar, seguro que dice que soy esto, tal. Se suele alargar en el tiempo sin pedir ayuda y en muchas ocasiones suele tener una gran comorbilidad con pues el desarrollo del trastorno a edades posteriores y adultas. Muchos de los adultos actualmente que padecen ansiedad tienen un gran inicio en las edades de adolescencia, de infancia, juvenil, adolescencia, a partir de aproximadamente 12, 13 años puede ya empezar a desarrollarse este trastorno, que hay que diferenciar entre padecer ansiedad o trastorno de ansiedad social, que ansiedad lo tenemos todos. Sí. Y bueno, al final esos conflictos hacen, como muy bien explicabas, que el cerebro dispare una serie de alarmas que en muchos casos son como falsas alarmas, que pueden ser palpitaciones, sudores, ahogo, pánico, bueno, que son síntomas paralizantes que crean como una especie de amenaza un tanto irreal, aunque luego hablaremos si parte de esa amenaza puede llegar a ser real o no, pero estamos hablando de que esa ansiedad social en muchos casos se trata de un terror un tanto irracional, bueno, con una fobia social, ¿no? Que acaba convirtiéndose en una especie de fobia que incluso llega a bloquear. No quiero ir ni al colegio. Me imagino que habréis visto casos de niños que no quieren ir al colegio más porque están bloqueados. Es una de las respuestas más habituales, en lo que nosotros solemos llamar respuestas de conducta, ¿no? Generalmente cuando es miedo, cuando una situación nos produce pánico, el no afrontarla es una respuesta habitual en este tipo de chicos, es decir, evitar esa situación, sí. Evitar ir al colegio, conductas que podemos detectar en nuestros hijos como me esconde la libreta,
¿por qué has escondido la libreta? ¿Por qué no encuentras la cartera? Porque generalmente exteriorizar a estos chicos que les sucede algo es muy difícil que te lo cuenten y tal, porque incluso ellos mismos no saben exactamente lo que están sucediendo, solo saben que quieren evitar relacionarse con esa persona, que quieren evitar encontrarse con tal, que quieren evitar ir a clase y hacen todo lo posible para evitarlo y para no afrontarlo. Claro, ¿qué habilidades puede tener un chico con esa edad si no se le ha educado, si no hemos hecho prevención, anticipación? ¿Qué habilidad puede tener? Ya no solo para detectar, sino para saber que tiene que afrontarse a los peligros. La exposición es la terapia más habitual dentro de este tipo de trastorno, ¿no? Entonces los chicos dicen, pues no quiero ir, evito tal, los padres dicen, pero ¿por qué tal? Y al final incluso se suelen agravar los problemas, se suelen se suelen tener conflicto con padres, etcétera, e influye mucho la educación, el sistema educativo, tal, el tipo de relación con los padres, hermanos, con compañeros, y bueno, al final lo que sucede es que el temor se sigue ampliando, se sigue agrandando y llega a entorpecer totalmente la relación, la vida habitual. Eso o encontrarse en las situaciones y quedarse paralizado. ¿Qué sucede? Tú has comentado el tema de palpitaciones, sudoración, etcétera. Sí. Eso simplemente es una respuesta fisiológica en preparación al posible peligro. Es decir, comentándotelo claro, es decir, hay una subida de adrenalina, hiperventilación porque el cuerpo necesita más oxígeno para afrontar el posible peligro, sudoración, pero ¿el peligro existe o no existe? Esa es la cuestión. Porque si existe, está muy bien ese tipo de respuesta. Claro. Si estoy pasando un paso peatones, viene un coche, me va a atropellar, mis músculos, mi cuerpo necesita una energía, una sobrealimentación, necesita sangre, necesita oxígeno, bombear para salir corriendo. Pero ¿qué sucede si yo desde que salgo por la mañana de mi casa, nada más que ver la carretera, mi cuerpo se activa y no están pasando coches ni hay un peligro, sino que estoy anticipando Ahí está el gran problema, que llegue incluso a el trastorno de ansiedad habitual se llama miedo al miedo, ¿no? Es decir, me va a pasar esto, estás anticipando, ¿no? Ya un poco toda la serie de cosas, sean en tu cabeza irreales o no, pero ya lo estás anticipando. Efectivamente. Es un factor importante, un factor cognitivo, que son pensamientos. Es decir, mientras que esos pensamientos no sean educados, mientras que no te digan esa forma de pensar no es la adecuada para llenarte de energía y valor, de afrontar situaciones que no son tal como están sucediendo en tu mente, sino que posiblemente cuando llegues a tu objetivo, al sitio, tu día a día, la situación no sea así como tú te la has imaginado en tu mente. Eso es difícil y eso es una de las cosas en las que trabaja la psicología y trabaja el tratamiento en trastorno de ansiedad social. Pero es que además encontramos las valoraciones negativas. Es decir, ya el pensamiento no es solo la anticipación, sino cuando llegue allí, haré el ridículo, claro. Pensarán de mí que no valgo, pensarán que soy tonto o tonta, se reirán de mi aspecto físico, que es una de las connotaciones que tiene la ansiedad social en los adolescentes. Es una edad donde se producen muchos cambios en ellos, en los jóvenes, se están produciendo totalmente un cambio, nuevas relaciones de amistad, se están exponiendo a nuevos medios, tienen nuevos núcleos sociales y de relación. A su misma vez, los chicos empiezan a madurar y se cuestionan todo aquello que sus padres le habían dicho hasta ahora, empiezan a cuestionárselo, empiezan a decir, lo que me decían mis padres, pues yo creo que opino algo distinto, tal. Y confluye todo. En ese momento importa mucho la aceptación por parte de los demás en la búsqueda de identidad. Nos vamos a aquellos grupos que muchas veces queremos ser aceptados, pero por miedo tal también a no estar a la altura de esos grupos, nos vamos a otros o los evitamos. Está ahí el concepto de la propia autoconfianza en el chico, la confianza que le hayan dado sus padres, que le haya dado el entorno, cómo se valore claro. Él a sí mismo para poder afrontar esas situaciones. ¿Cómo piensa? ¿Pensarán así de mí? ¿Pensarán de esta forma? No, y sobre todo,
su valía. ¿Seré capaz de hacer esto? Ahora salgo a exponer en clase y pienso que lo voy a hacer mal, que lo voy a hacer mal, que lo voy a hacer mal, y estoy nada más que pensando eso.